Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en París, un día gris de otoño de 1811. La lluvia golpea los adoquines con un rumor constante y las calles empedradas parecen dibujar un mapa secreto. En un rincón sombrío del mercado de Les Halles, tres figuras se mueven con sigilo. Una lleva un delantal de panadero, otra un cesto de verduras y la tercera carga cántaros como si fuese un aguador. Parecen parte del paisaje, parte del bullicio, pero en realidad son otra cosa. Observan, escuchan, memorizan, son detectives, mimetizados con el escenario. Forman parte de un operativo de vigilancia. Su objetivo, el contable de una fábrica, del que su jefe sospecha desde hace tiempo que roba dinero y que esa misma noche está a punto de jugarse todo en una casa de juego. Uno de ellos levanta la vista y hace una señal. En una esquina, sin llamar atención, los espera su jefe. No viste uniforme, no lleva armas, solo una mirada de águila, un bastón discreto y una mente que ha convertido la ciudad entera en un tablero. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Eugène-François Vidocq, aquel que empezó huyendo de la justicia y terminó inventando una forma nueva de hacerla cumplir. Aquel que años más tarde crearía una de las primeras agencias privadas de detectives privados del mundo, antes incluso que Alan Pinkerton. Aquel que transformó los trucos del delincuente en herramientas de investigador. Aquel que exigía a sus agentes memorizar cada callejón de París, distinguir acentos, registrar hábitos y no dejar que un gesto pasara desapercibido. Aquel que entendía que un buen investigador debía tener la mirada de un artista, la paciencia de un escriba y la ética de un juez. Aquel que sin manuales dio forma al detective profesional. Pero para contar esta historia tenemos que retrotraernos al 23 de julio de 1775 en la ciudad de Arras, en el norte de Francia. Allí nació Eugène-François Vidocq, hijo de Nicolas Joseph François Vidocq, panadero, y de Henriette François Vidocq. Soñaba con embarcarse hacia América, pero perdió lo poco que llevaba y terminó enrolado en el regimiento de Borbón, una unidad de infantería francesa del antiguo régimen, donde se formaban jóvenes soldados que pronto serían lanzados a las llamadas guerras revolucionarias, los conflictos que estallaron en Europa tras la Revolución Francesa de 1789 y que enfrentaron a la Nueva Francia con las monarquías vecinas. Durante las guerras revolucionarias contra Austria y sus aliados, que comenzaron en 1792, Vidocq llegó al cuerpo de granaderos, la élite de la infantería francesa, formada por soldados escogidos por su fuerza y disciplina. Ese mismo año tuvo un encontronazo con un oficial. Vidocq, que se jactaba de haber participado en numerosos duelos, le retó a batirse. Su oficial se negó, y en un arrebato, Vidocq llegó a golpearlo. Y es que en el ejército aquello era imperdonable. Agredir a un superior significaba la pena de muerte en la guillotina. Ante este panorama, Vidocq desertó, es decir, huyó del ejército sin permiso. En la Francia revolucionaria, desertar era considerado una traición, un delito gravísimo que manchaba el honor del regimiento y se castigaba con la ejecución. Y así, perseguido por la justicia militar, Vidocq regresó a su ciudad natal, Arras, en plena Revolución Francesa, cuando el nuevo régimen, surgido de 1789, derribaba el viejo orden monárquico y Francia entera estaba sacudida por el caos político. Su vida se convirtió en una sucesión de fugas, disfraces, farsas y amores efímeros. Hasta 3 veces llegó a casarse nuestro protagonista. Pasó por cárceles, prostíbulos, buques corsarios, tabernas de contrabandistas. Fue maestro, comerciante, bandido, y cada identidad falsa era una escuela, cada fuga un entrenamiento. Y de ese modo
Aprendió a reconocer patrones, a descifrar gestos y a afinar la memoria. Lo que parecía una vida de delincuente errático era en realidad la forja del primer detective moderno. En 1809, cansado de huir, Vidocq se ofreció a la policía de París como infiltrado. El inspector Henry lo puso a prueba: escapar de la guardia y volver. Y así lo hizo. Volvió. Tras superar la prueba, Vidocq empezó a trabajar como confidente. Primero dentro de las cárceles, escuchando a otros presos, y más tarde, ya en libertad, infiltrándose en tabernas y guaridas de Lampa. Su eficacia fue tan grande que apenas 2 años después, en 1811, las autoridades aceptaron su propuesta para crear una unidad propia, una especie de división, la Brigada de Seguridad. Integrada en la Prefectura de Policía de París. Era una unidad inédita en Europa. Sus agentes eran en buena parte exdelincuentes reformados que ponían al servicio de la ley los conocimientos que antes habían usado para el crimen. Bajo su mando, la ciudad conoció por primera vez lo que hoy llamaríamos investigación científica del crimen, un sistema basado en la observación, el archivo y la prevención más que en la pura represión. La Sûreté, que es así como se llamaba, no solo marcó un antes y un después en la lucha contra el delito, sino que además fue la cantera de los primeros grandes detectives profesionales. De sus filas salieron hombres históricos como Marie-François Goron, que acabaría siendo jefe de la Sûreté y autor de unas memorias célebres, además de uno de los grandes referentes del detectivismo. También Eugène Villot, figura destacada que con sus memorias ayudó a consolidar la imagen del detective moderno. La brigada era en realidad una escuela nacida en las calles de París y que bajo el genio de Vidocq transformó a exconvictos en pioneros de la investigación moderna. Los seguimientos de Vidocq no eran improvisados, eran auténticos expedientes reconstruidos. Un agente podía pasar semanas observando a un sospechoso y debía registrar croquis detallados de calles y trayectos, marcas discretas con tiza en paredes y esquinas, horarios de llegada y salida, descripción física y de vestimenta hasta el más mínimo detalle, conversaciones escuchadas en cafés o mercados, matrículas de carruajes, nombre de cocheros y hasta los peajes pagados. El resultado era un dossier capaz de ser presentado ante un juez sin dejar resquicios. En una época sin cámaras ni grabadoras, estos informes eran la memoria perfecta de la ciudad. Vidocq repetía a sus hombres que la verdad no se obtenía con golpes ni amenazas. La verdad había que descubrirla, no arrancarla, y para eso hacía falta paciencia, memoria y un ojo entrenado. En su brigada estaban prohibidos los sobornos, la violencia gratuita y la brutalidad. El que cruzaba esa línea quedaba fuera. La invisibilidad era obligatoria. Nunca se podía repetir un disfraz. Nunca se podía aparecer 2 veces en el mismo lugar bajo la misma identidad. Ser sombra en el bullicio y ser parte del paisaje. El agente debía ser actor, cronista, psicólogo y jurado. Y con él, la información se convirtió en arte. Todo esto que aprendía le serviría años más tarde para su agencia de detectives. El éxito, siendo policía, le trajo enemigos. Muchos desconfiaban de un antiguo delincuente convertido en jefe, y durante la Restauración fue acusado de simpatizar con bonapartistas, fue destituido varias veces, acusado incluso de inventar delitos para resolverlos. Nunca se probó nada. Pero algo era evidente. Cuando Vidocq se iba, el crimen subía, y cuando volvía, bajaba. En 1833, harto de recelos oficiales, Vidocq dio un paso sin precedentes y creó una de las primeras agencias de detectives, conocida como la Oficina de Informaciones. No era un local cualquiera, funcionaba como un cuartel en miniatura, organizado hasta el último detalle, muy similar a lo que ya había puesto en práctica en su época como policía. Vidocq dividió el trabajo en 2 mundos, separados que apenas se cruzaban. Por un lado estaban los exploradores. Eran los hombres y mujeres detectives de campo.
Ellos eran los ojos y los oídos de la agencia. Pasaban horas siguiendo a un sospechoso por las calles de París, se mezclaban en los mercados, esperaban frente a una taberna hasta la madrugada y tenían prohibido entrar en la oficina durante el día para no levantar sospechas. Vivían en las sombras, siempre en movimiento, siempre atentos. Y por otro lado estaban los editores, los redactores, instalados en la oficina. Ellos nunca pisaban la calle tras un sospechoso, pero eran igual de importantes. Tomaban las notas de los exploradores y las transformaban en informes claros, concisos, redactados con una precisión casi notarial. Fechas, lugares, testigos, matrículas, horarios, todo debía quedar reflejado como si fuera un documento oficial que pudiera resistir el examen de un juez. Los exploradores eran la acción, los editores eran la memoria, y Vidocq, desde su despacho, era el puente entre ambos mundos, el estratega que supervisaba cada caso y que no permitía un solo error. En una época donde abundaban los charlatanes y los soplones, Vidocq levantó algo nuevo, una máquina de información fiable, donde cada engranaje debía encajar a la perfección. Los exploradores no podían visitar, como decimos, la oficina durante el día. La seguridad era absoluta. Cada expediente llevaba un número, cada gasto un justificante, cada dato debía verificarse. Un seguimiento podía incluir hasta 10 páginas manuscritas con horarios, trayectos, testigos, conversaciones, detalles de carruajes, pagos de taberna, todo se archivaba. Sus clientes eran comerciantes, empresarios, abogados, familias en busca de certezas. Investigaba fraudes comerciales, estafa de herencias, adulterios, suplantaciones de identidad, reclamaciones falsas de títulos nobiliarios. Vidocq fue todavía más lejos. No solo aceptaba encargos concretos, también ofrecía un sistema de suscripción. Quien pagaba por adelantado recibía cada cierto tiempo un boletín confidencial con nombres, descripciones y advertencias sobre estafadores habituales, defraudadores reticentes o empleados poco fiables. Era una forma de prevención. Un comerciante podía consultar esas listas antes de conceder crédito, o una familia antes de contratar a un criado. En otras palabras, Vidocq había inventado el primer servicio de inteligencia privada por entrega periódica, algo revolucionario en una sociedad donde la información era poder y la desinformación costaba fortunas. Dos faltas eran imperdonables: la indiscreción y la falsificación. Un rumor no comprobado podía destruir la credibilidad de toda la agencia, y Vidocq, él mismo, revisaba los informes más sensibles. La policía lo veía como un intruso. En 1842 fue arrestado, acusado de detención ilegal y malversación. Condenado a 5 años de prisión, apeló y fue absuelto, y siguió trabajando. La agencia resistió porque no era un capricho, era una necesidad. Por primera vez, los ciudadanos tenían un lugar al que acudir para obtener pruebas legítimas. Vidocq no solo creó una oficina, inventó una profesión. Lo que no cabe duda es que Vidocq transformó la investigación. Antes de él, la seguridad dependía de soplones, confidentes de tabernas, métodos violentos y confesiones arrancadas. Después de él existió un sistema: observación, archivo, informe y prevención. De hecho, su vida inspiró a los grandes: Víctor Hugo, Balzac, Dumas, Edgar Allan Poe, que todos tomaron sus métodos y sus ideas para crear a sus personajes. En 1832, una comisión escocesa viajó a París a estudiar sus métodos. Scotland Yard incluso incorporó varias de sus prácticas. Años más tarde, en Estados Unidos, Alan Pinkerton, fundador de la célebre agencia que lleva su nombre, fue considerado por la prensa de la época como el Vidocq del Oeste, y no era un apodo casual. Pinkerton se inspiró directamente en la obra de Vidocq para organizar sus detectives, con archivos detallados, vigilancia encubierta y una ética de trabajo que buscaba credibilidad ante jueces y clientes. Más tarde, reformadores como Volmer, considerado el padre de la policía moderna estadounidense, estudiaron sus sistemas de archivo y observación.
Vidocq fue de los primeros en usar moldes para huellas, pruebas de balística, tinta indeleble para documentos, sistemas de archivos centralizados. Fue el embrión de la policía científica. Hoy, técnicas tan normales como la vigilancia encubierta, el informe fechado o la separación entre campo y análisis le deben algo a Vidocq. En 1857, en abril, sufrió una parálisis. Murió en París el 11 de mayo a los 81 años. Su funeral se celebró en la iglesia de Saint-Denis y fue enterrado en el cementerio de Montmartre. En su ciudad natal, Arras, hoy existe una calle con su nombre. Y hasta aquí nuestro homenaje a Eugène François Vidocq, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.